para decidir si sigo poniendo esta sangre en tierra, este corazón que bate su parche, sol y tiniebla, para continuar caminando al sol por estos desiertos, para recalcar que estoy vivo en medio de tanto muerto, para decidir, para continuar, para recalcar y considerar. Solo me hace falta que estés aquí con tus ojos claros. Fogata de amor y guía, razón de vivir mi vida. Para aligerar este duro peso de nuestros días, esta soledad que llevamos todos, islas perdidas, para descartar esta sensación de perderlo todo, para analizar por dónde seguir y elegir el modo, para aligerar, para descartar, para descubrir y considerar. Solo me hace falta que estés aquí con tus ojos claros. Fogata de amor y guía, razón de vivir mi vida. Fogata de amor y guía, razón de vivir. Para combinar lo bello y la luz, sin perder distancia, para estar con vos, sin perder el ángel de la nostalgia, para descubrir que la vida va sin pedirnos nada y considerar que todo es hermoso y no cuesta nada, para descubrir, para estar con vos, para descubrir y considerar. Solo me hace falta que estés aquí con tus ojos claros. Fogata de amor y guía, razón de vivir mi vida. Fogata de amor y guía, razón de vivir mi vida. Menos mal que tenemos la música. Les quiero presentar Música por la Ciencia, que es básicamente esto, usar la música para sentarnos a pensar, a reflexionar. Usar la ciencia de la reflexión. Como les contaron ahí quienes introducían esta propuesta, Música por la Ciencia nació de una profunda crisis, básicamente. Vino la pandemia, yo estaba en casa, no tenía más trabajo, digamos, básicamente. La forma de hacer música, que consistía en subirse a un escenario y hacer música para que la gente nos aplauda, había desaparecido. Y afuera estaba todo prendiéndose fuego, todo con una sensación de caos muy grande. Entonces, esta sensación tan extraña de repente, yo siempre había considerado que la música era algo fantástico, que nos hacía bien al espíritu, pero de repente
me estaba dando cuenta de que en una situación de emergencia real no tenía lugar por el que salir, porque en realidad las redes no me alcanzaban para hacer música y aliviar los corazones de los que estaban del otro lado, no me alcanzaba. Y en el medio de eso empecé a darme cuenta de que en realidad yo había construido un personaje, había construido una película donde hacer música era súper importante. Yo había construido toda mi vida en función de ser música, de construir un personaje en función de ser música. Un personaje que hacía un montón de cosas para sostener esa estructura. Y estructura que de repente colapsó, porque dejó de tener sentido para mí hacer solamente música en un contexto de emergencia. Y empecé a plantearme, si no era música, entonces ¿qué era? ¿Qué iba a hacer? Porque realmente había dedicado mi vida entera a construir ese personaje y de repente había desaparecido. Entonces empecé a pensar eso. Acepté que realmente no tenía ningún sentido hacer música y me sumí en una crisis tremenda que terminó llevándome a darme cuenta de que yo en realidad no era música, era una persona que tenía una herramienta y que podía ponerla a disposición de otras cosas. En el medio, ¿qué sucedió? Que yo tenía una amiga que tenía a alguien en común, que es Andrea Gamarnik. Si no la conocen, conózcanla, es una viróloga que trabaja con el dengue hace mucho tiempo. Y me entero por esta amiga que Andrea, que había trabajado siempre con dengue, estaba usando todas las herramientas que había descubierto, que había desarrollado mientras estudiaba el dengue, las estaba usando, poniéndolas al servicio de lo que hacía falta en ese momento, que se había convertido en un bien súper preciado conocimiento sobre la virología. Entonces yo dije, bueno, ya que vos estás haciendo algo valioso, te voy a compartir lo mejor que tengo, que es la música, y te voy a mandar canciones para que te acompañen. Andrea las recibía y las compartía con el laboratorio, y eso, después de esta crisis que les cuento, empezó a darle sentido de vuelta a esta sensación de hacer música para algo más. Pero fue muy loco porque hasta ese momento yo, las canciones, la música que hacía antes de esta crisis, estaba siempre pensada un poco en función de mi ego, porque era como, bueno, yo hacía mis canciones y toda mi construcción estaba un poco basada en eso, cómo iba a desafiar al algoritmo para llegar más lejos. Y de repente salí de ese paradigma y me metí en el paradigma de qué sucede. Me metí en el paradigma de qué sucede cuando uno hace lo que tiene, cuando uno pone lo que tiene al servicio de lo que hace falta. ¿Y qué pasó? Claro, el repertorio cambió la forma de pensar cómo íbamos a hacer música, porque empezamos a pensar qué les iba a hacer bien a los que estaban recibiéndolo. Entonces el repertorio fue un poco en función de decir, bueno, a ver, mandemos canciones del repertorio popular que conozcamos todos, que los acompañen. Razón de Vivir del enorme Víctor Heredia fue la primera canción que mandamos, que mandamos públicamente, digo, porque hasta ese momento había sido todo por el celular. Pero con Razón de Vivir lo que dijimos fue, ¿qué pasa si buscamos algún músico visible, algún músico famoso que ellos conozcan? Entonces, además de la música, les vamos a dar la posibilidad quizás al trabajo que están haciendo de ser visible a través de este artista. Y empezó, ahí fue donde se encendió la chispa, porque dijimos, claro, acá hay algo hermoso que tiene que ver con usar la visibilidad del arte para hacer visible otras cosas. Y así nació Música por la Ciencia. Empezamos a hacer estos episodios desde la casa. Vinieron varios artistas, se empezaron a sumar. Por supuesto que esto lo que traccionó fue como una válvula de escape y empezó a traccionar muchísimas voluntades, no solamente de artistas, sino de comunicadores, de diseñadores, de antropólogos, de amigos que empezaron a pensar cómo sumar a lo que se estaba haciendo. Y esa inercia siguió tomando forma. Y luego de que se abrió la cuarentena, empezamos a pensar qué pasa si los traemos a los músicos a dialogar al laboratorio de Andrea. Andrea abrió su laboratorio en el Instituto Leluar. Entonces empezaron a venir los músicos al laboratorio.
Yo traía un invitado músico y Andrea un invitado científico. Y la idea fue empezar a hacer dialogar a estas dos disciplinas, porque en realidad lo interesante de todo esto, el gran descubrimiento que hicimos, como verán ya estoy hablando en términos científicos, pero el gran descubrimiento que hicimos fue entender que estábamos haciendo una estructura que lo que nos permitía era visibilizar las estructuras colaborativas que hay detrás de toda la sociedad, no solamente de la música y de la ciencia. Aquí la música y la ciencia son dos herramientas para comprender qué sucede cuando hacemos dialogar a dos mundos que tienen lenguajes aparentemente tan distintos. Porque en realidad lo que sucede es que ahí es donde nos damos cuenta de que las estructuras colaborativas, las estructuras basadas en la solidaridad, están todo el tiempo funcionando con nosotros. Simplemente hay que sentarse y escuchar. Y miren qué loco, porque hasta aquí yo, que había hecho música, no sabía escuchar. O sea, nunca me había sentado a escuchar otras disciplinas, a escuchar cómo funcionaban. Y el regalo que me dio este proyecto fue el de descubrir estas estructuras colaborativas que están debajo de lo que estamos, debajo de la masividad y de la vorágine en la que vivimos. Estas estructuras colaborativas están funcionando todo el tiempo. Simplemente hace falta, naturalmente, que lo que me hizo falta a mí, ojalá no hiciera falta algo tan duro, pero lo que me hizo falta a mí fue un pedazo de bombazo en la cabeza que partió mi ego en dos y generó un tremendo vacío. Y en ese vacío fue recién donde pude escucharme a mí misma primero que nada, ¿no? Aprender a escucharme y aprender a escuchar al otro. Y un poco ese fue el gran descubrimiento que hicimos. Después de esta temporada que, como les contaron, estuvo en la televisión pública, hicimos otra temporada que está a punto de estrenarse. Esto lo que tiene de bueno es que no sé en qué espacio-tiempo se publique esto. Capaz que ya la vieron los que están viendo por video, pero aquí todavía no. Es interesante esto de estar hablando en dos tiempos al mismo tiempo, ¿no? Bueno, hicimos otra temporada en la que los científicos vinieron al estudio y se sentaron conmigo a dialogar sobre eso, o sea, qué es lo que hacen en términos de cómo funcionan sus estructuras de trabajo. Y bueno, esas fueron las temporadas que hicimos hasta ahora y estamos justamente trabajando en una estructura un poco más grande esta vez, que tiene que ver primero que nada con descentralizar y salir de Buenos Aires, porque todo esto, obviamente por una cuestión de logística, ha funcionado ahí, pero nos hemos dado cuenta de que estas estructuras colaborativas están en todos lados y que si hacemos un poquito más de esfuerzo, digo un poquito más de esfuerzo porque todo se produce ahí porque es más barato en términos de costos, ¿no? Está todo el mundo ahí. Pero si hacemos un poquito más de esfuerzo podemos empezar a salir. Y el plan ahora es salir a los colegios, principalmente a generar estos diálogos entre ciencia y música, interpelados por estudiantes. Estudiantes que básicamente son los próximos que van a salir al mundo a insertarse en estas estructuras que ya están funcionando. Y la idea puntualmente ahora tiene que ver con hacer el foco en el medio ambiente, hacer el foco en cuestiones de sustentabilidad y dialogar con estudiantes a través de estos diálogos entre música y ciencia sobre eso, sobre cómo podemos generar estructuras interdisciplinarias e intergeneracionales, porque en realidad ellos tienen una sabiduría que nosotros no tenemos, porque nosotros crecimos en un mundo que está transformándose a una velocidad tan grande que quizá los que vienen del otro lado tienen ideas nuevas. Entonces, la idea de Música por la Ciencia es eso, es ser un nexo entre científicos, músicos, gente que administra, gente que va a las escuelas, gente de toda la sociedad que tienen como punto en común el entender que el nutrir estas estructuras, y al nutrir estas estructuras me refiero también a nutrir estructuras que cuiden el ecosistema en el que vivimos,
es realmente la única posibilidad que tenemos de hacer de este mundo un lugar menos hostil y más amoroso y más vivible. Así que bueno, quiero dejarles la invitación a que conozcan el proyecto, a que sigan esta nueva temporada de las charlas en el estudio y que sigan también un poco el proceso en el que estamos construyendo esto con las escuelas, porque es un proceso que vamos construyendo entre todos a través de las redes. Y bueno, entonces más o menos eso sería Música por Paciencia. Muchas gracias.